Hola amigos, porque ustedes lo han querido, porque ustedes lo han pedido, voy a dar respuesta a la inquietud que me dejaron en comentarios. ¿Por qué seguimos hablando de negros, afroecuatorianos, afrodescendientes? ¿Por qué seguimos hablando de raza? ¿Y por qué seguimos en el mismo tema? ¿Será que hay complejo de una parte y desinterés del tema en otra parte? Efectivamente, uno de mis videos anteriores habló de la decodificación del genoma humano, en el cual se explicaba que existe la raza humana, y que todos, caucásicos, asiáticos, todos, latinos, indígenas, afrodescendientes, todos somos parte de la raza humana. Por lo tanto, no existe una raza negra, una blanca, una amarilla. Pero también explicamos y comentamos en ese video de que si bien físicamente no existe, si bien físicamente no hay una diferencia más del 5%, porque eso dice uno de los resultados, que dé base para la existencia de razas diferentes. No existe. Y entonces, si no hay esa gran diferencia, tampoco dicen hay pureza racial. No hay lo blanco como puro, los negros como puros, no existe eso. Y mucho menos dicen en América Latina. Pero sin embargo, sí toca hablar de que existe toda una consecuencia en el marco de las ideas y con consecuencias económicas, sociales y políticas sobre el tema de la raza. Existe una gran consecuencia que es lo que tenemos que mirar ahora. Uno de los temas de los que deriva este análisis tiene que ver con el blanqueamiento racial. Que ese blanqueamiento fue una práctica socioeconómica y política que se utilizó a partir del proceso esclavista. ¿Qué estaba pasando como estrategia para garantizar mano de obra gratuita? En aquel tiempo se dieron violaciones, se dieron agresiones, se dieron muertes, se hicieron suicidios, hubieron una serie de debacles en el marco socioeconómico y político. Y el rol de la mujer esclavizada en esa época fue un rol que tenemos que analizarlo siempre, porque lo que se borra en la historia se puede cometer el error de volver a cometer, de volver a suceder. Y entonces, ¿qué estaba pasando con esta mujer? Podía ser poseída socialmente, sexualmente, por el dueño del espacio donde ellos tenían que coexistir. El amo en aquel tiempo, el señor esclavista, podía tomar la mujer esclavizada que él consideraba, el capataz, con el permiso del amo, podía dar uso a ese cuerpo como ellos consideraban conveniente, porque para aquel tiempo se utilizaba la palabra dueño o propietario. Y entonces, esta mezcla que les garantizaba a ellos la mano de obra gratuita, ya no comprada, sino que se iba reproduciendo en su propia finca, en su propia hacienda, en su propia plantación y en su propio espacio, realmente le garantizaba seguir ganando, ¿sí? Mantenerse y mejorar su situación económica, su capacidad de almacenar riquezas. Entonces, ¿qué daba lugar a esta mezcla? El mestizaje. Y esta forma de mestizaje era una forma de blanqueamiento, ¿sí? Y esta forma de mestizaje da lugar a las mujeres mulatas, a criollas, a mujeres que llegaron a un nivel, un mestizaje que llegó a un nivel donde ya no se diferenciaba, en ciertos casos ya no se diferenciaba
cuando era realmente caucásico puro, porque en esa época se hablaba de razas, y una persona caucásica aparentemente, pero descendiente de personas esclavizadas. Entonces, vemos este blanqueamiento forzoso, biológicamente forzado. Pero no es el único blanqueamiento que existe. Hay un blanqueamiento de ideas, un empoderamiento o una apropiación de ideas por parte de la élite de aquellos tiempos. Y entonces hay un blanqueamiento de ideas y hay un blanqueamiento de lo que se escribe en la historia. Sabemos claro que los vencedores son los que escriben la historia y que la gente esclavizada primero no sabía leer o escribir y se aferró a su tradición oral, transmitiendo la información de generación en generación, pero de manera oral. Y en la escrita, que es la que se generalizó, ahí la gente esclavizada y posteriormente en situación de servidumbre, y posteriormente ya de libre, pero libre pobre, porque todo el esfuerzo, toda su fuerza laboral había sido ya monetizada por el supuesto dueño. Y entonces esta situación tan conflictiva, tan difícil, permite que también haya un blanqueamiento de ideas. Y ahí es donde se pierde el aporte de los afrodescendientes, en el caso del Ecuador, el aporte de los afroecuatorianos a la construcción de este Ecuador. Porque hablamos de una presencia africana desde los años 1500, por ejemplo, o fines de 1400, donde Ecuador aún no era Ecuador, donde el Estado ecuatoriano no tenía una existencia como Estado, pero sin embargo ya había una presencia africana y afrodescendiente acá, esclavizada, en situación de servidumbre, como expliqué, y en situación de pobreza y de miseria. Vemos una serie de ejemplos que dicen de la presencia de los negros en aquel momento, hoy de los afroecuatorianos. Encontramos escritos muy claros, como por ejemplo Petión, presidente de Haití en un momento dado, contribuyó con Bolívar en todo ese proceso de independencia de América, de manera general, y de Ecuador de manera específica. Y muy poco se encuentra esta información en los escritos ecuatorianos o en la historia del Ecuador. Este ocultamiento de información ha contribuido, ¿sí?, al no reconocimiento de derechos en condición de igualdad de los afrodescendientes y de los afroecuatorianos. Entonces, de esta manera hemos hablado de la pureza racial, que no existe, de cómo se da este proceso de blanqueamiento, que también tuvo sus consecuencias, y cómo se da este proceso de blanqueamiento en el marco de las ideas. Entonces espero haber dado la respuesta que necesitaba, lo que había sido requerido. Entonces muchísimas gracias. En otro video daremos respuesta a los otros requerimientos de información presentada por ustedes. Muchas gracias.